Habíamos comenzado a charlar la vez pasada. Si la clase, si el video no se grabó, voy a repetir bastantes cosas. Se pusieron el volumen. Sergio. Listo. Bueno, Sergio, ¿todo bien? Buenas, ¿todo bien ustedes? Buenas, ¿cómo va? Estoy acá yo también. Estaba Gus acá. Me va con Aparentemente no se grabó la clase de la vez pasada. Así que algunas de esas cosas las voy a volver a contar hoy, porque hoy sí se está grabando. Y vamos a ver si podemos caracterizar los conjuntos algebraicos reducibles de A2 del plano afín. Pero bueno, vamos a volver a repetir el tema de la correspondencia de conjuntos algebraicos e ideales de la que venimos hablando, así que para la gente que lo escuchó nuevo, para la gente que ya lo escuchó, la has repetido, pero bueno, vamos a ir despacito, cosa de no abrumar a nadie, a ver cómo sale esto. Bueno, ¿qué es el espacio afín? Para nosotros, cuando vamos a fijar un cuerpo, ¿sí? Pueden pensar RC, Z3, que quieran. Básicamente, lo que nosotros vamos a escribir a n de k es el espacio afín de n dimensiones, que es simplemente el producto cartesiano de cada consigno n veces. Hacemos énfasis en la A porque después vamos a hablar del espacio proyectivo sobre k de n dimensiones y vamos a necesitar usar otra letra si que usamos la A. Entonces, resulta que tener n uplas de cosas en k, ¿sí? Nos va a permitir pensar en un montón de otras cosas. Asimismo, nosotros vamos a llamar a de x1 hasta xn el anillo de polinomios en n variables. ¿Sí? Para hacerla corta, muchas veces vamos a poner k de x raya abajo, ¿sí? Cuando se sobreentiende la dimensión, ¿sí? Este es un anillo de polinomios en n variables. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a ver que va a haber una correspondencia entre elementos de este anillo y subconjuntos del plano. ¿Sí? Esa correspondencia viene dada por la evaluación y se va a extender no solamente entre elementos de este anillo, sino en ideales de este anillo y subconjuntos de este plano. Los ideales que nosotros vamos a querer usar van a ser ideales que vamos a llamar ideales radicales, pero que a priori eso nos queda un poquito más lejos todavía para charlar, así que empecemos con algunas posibles. Si f es un polinomio de n variables, acá vamos a definir la hipersuperficie asociada a f. P de f, la hipersuperficie asociada a f, bueno, van a ser los puntitos del espacio afín, tales que f en p vale 0. Son los ceros de ese polinomio f. Más generalmente, en general, si S es un subconjunto cualquiera de polinomios, entonces V de S lo vamos a pensar como la intersección de las hipersuperficies para todos los polinomios contenidos en S. ¿Sí? ¿Sí? Suponete números reales, ¿sí? Para n igual a 2, y da el polinomio f de x e y igual a y menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces, v de f
¿sí? Son todos los puntitos. Suponete AB, vale que F de AB me da 0. ¿Qué F de AB de 0? Es simplemente decir, bueno, B menos A cuadrado tiene que dar 0. Vamos a que B es A cuadrado. Si vos querés dibujar esto, obviamente el B de F para este polinomio es eso de ahí. ¿Sí? Entonces, es una identificación bastante sencilla, pasa por la evaluación. ¿Sí? Resulta que una cosa importante que tiene esta asignación a un elemento del anillo de polinomios, asignarle un subconjunto del plano, resulta que anularse sobre todos los polinomios de un subconjunto es lo mismo que anularse sobre el ideal generado por eso. Entonces, una de las cosas que vamos a mirar ahora resulta, ¿sí?, que la hipersuperficie asociada al subconjunto S es lo mismo que la hipersuperficie asociada al ideal generado por S. ¿Sí? Donde IDS el ideal generado por S. ¿Sí? Yo no sé si vos estás en la clase que hablamos de ideales. No, sería solo. Bueno, es un ideal. Bueno, la idea sería esta. ¿No? Uno tiene espacios vectoriales y esto tiene subestructuras, que son los subespacios vectoriales. ¿Sí? Entonces acá tenemos que S, ¿qué tenía que cumplir? No sé si vos te acordás. ¿Qué cumplía un subespacio? Tiene que estar contenido en B, pero... Tiene que estar contenido en B, pero además era cerrado para la suma y cerrado bajo el producto por escalares. Ah, sí. Bueno. En la teoría de anillos, ¿sí?, si uno tiene R como un anillo, si una estructura algebraica con suma conmutativa, suma con producto, ¿sí?, suma conmutativa y producto, uno puede estudiar unas subestructuras de R que no son exactamente subanillos. Hay una teoría de subanillos y es muy importante. Pero para eso todavía no entra para nosotros. Uno va a tener como el análogo que uno quisiera a los subespacios, que son los ideales. O sea que los ideales son a los anillos lo que los subespacios son a los espacios vectoriales. Es decir, dos elementos de un ideal los sumo, me da dentro del ideal, y si un elemento del ideal lo multiplico por cualquier cosa del anillo, me cae dentro del ideal. ¿Sí? Vamos a... Uno tiene que ser cerrado bajo la suma. ¿Sí? Yo sumo dos elementos del ideal y tiene que caer dentro del ideal. Y después, como el anillo nosotros no decimos que es conmutativo, aparte de aquí, uno puede tener ideales a izquierda o ideales a derecha. Un ideal a izquierda, ¿qué es? Es un subconjunto que es cerrado por multiplicación a izquierda. Un ideal a derecha, que te imaginas que es cerrado por multiplicación a derecha. Cuando el anillo es conmutativo, esas dos nociones son indistinguibles. Pero a priori, algo que es un ideal a izquierda podría no ser un ideal a derecha. En el caso conmutativo es indistinto. ¿Sí? Cerrado por multiplicación por elementos
Entonces, el anillo no tiene por qué ser conmutativo. No. Y si el anillo es conmutativo, el ideal es conmutativo. Si el anillo es conmutativo, acá no hablamos de ideales conmutativos. Ah. El que es conmutativo es el anillo. Ok, ideales. A izquierda o derecha, solo que uno quiere ideales izquierda o ideales a derecha. ¿Sí? Entonces, son cosas que uno, digamos, puede sumar y puede multiplicar por cosas del espacio mismo. Pensá que un anillo es como tener un espacio vectorial donde uno multiplica vectores. Ejemplo, anillo de polinomios. Ejemplo, anillo de matrices cuadradas. ¿Sí? Por eso además las pueden multiplicar. Entonces resulta que la variedad asociada, ¿sí?, a la hipersuperficie, asociada a un conjunto de polinomios, coincide con la variedad asociada al ideal que generan esos polinomios. El ideal generado son todas las cosas expresables a través de elementos de S. ¿Sí? Eso. Me perdí un poquito con cómo era. Veamos. Veamos cómo probar con superduelo. Veamos cómo probar estrella. ¿Sí? Entonces, observación. Supongamos que A está metido en B. Son dos subconjuntos del anillo de polinomios en n coordenadas. Entonces, ¿quiénes están en la variedad asociada a B? Y bueno, en la variedad asociada a B, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Estos son todos los puntos de espacio afín, tales que f de p me da 0 para todo f en B. La variedad asociada a B larga son todos los puntos que son asesinados por los polinomios que viven en B larga. ¿No? Pero B larga contiene A. Entonces, si estos se mueren con todos los de B, en especial, se tienen que anular cuando los evalúen los de A. Porque los de A son algunos de los de B. ¿Sí? Estos se anulan cuando los evalúen cualquier cosa que esté en B. En particular, se tienen que anular cuando los evalúen cosas de A. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, como A está metido en B, P en la variedad de B implica que P está en la variedad de A. ¿Sí? Porque si se anula con cualquiera de estos, en especial se tiene que anular con estos. Entonces, fíjate qué es lo que sucede. Si A está metido dentro de B larga, resulta que la variedad de B larga está metida dentro de la variedad de A. La variedad, la hipersuperficie, el conjunto algebraico asociado a B está metido en el conjunto algebraico asociado. ¿Sí? Entonces, esta asignación de polinomios asignables subconjuntos del espacio afín invierte las contenciones. Si A está metido en B, entonces B de B está metido en B de A. Porque flipa los órdenes. ¿Sí? Entonces, esta es una cosa que se va a usar en extenso. Entonces, ya con eso ya tenemos una de las contenciones que tenemos acá. Porque probar una igualdad es probar una doble inclusión. Entonces, fíjate cómo eso te ayuda. Vamos a usar esta observación. Entonces,
el ideal asociado a S son todas las posibles combinaciones de elementos de S multiplicadas por polinomios. O sea que acá hay más cosas que en S. ¿Sí? En particular, el ideal generado por S contiene a S. Entonces, si I de S contiene a S, por este versito de acá, resulta que el conjunto algebraico asociado a I de S está contenido en el conjunto algebraico asociado a S. O sea que para la igualdad nosotros ya tenemos una inclusión. Y ahora lo que tenemos que mostrar es que este está metido. ¿Sí? Ok. No tenemos eso. Y bueno, vamos a tomar un punto de acá y vamos a mostrar que está acá. Entonces, tenemos un P, está en B de S, ¿sí? Es un puntito del espacio afín, tal que cuando lo evalúan cualquier polinomio que está en S, vale 0. ¿Sí? Sea H un polinomio cualquiera en el ideal generado por S. Si H está en el ideal generado por S, es porque H es alguna combinación de los elementos de S. ¿Sí? Como pasaba con los espacios vectoriales. Algo está en un espacio si es combinación lineal de los generadores. Entonces, H se puede escribir como una combinación, ¿sí? De, qué sé yo, A sub I, F sub I, ¿sí? Con A sub I en el anillo de polinomios y F sub I en S. ¿Sí? Es alguna combinación de los elementos de S. Y bueno, ahora lo único que tenemos que ver es que si yo agarro un elemento cualquiera de IS y lo vuelvo acá, la vuelta me hace H en P, ¿sí? Es A sub I por FI en P. Entonces, A sub I en P, FI P. ¿Sí? Y ahora digo, bueno, ya, el P lo voy a sacar al lado en vez de S. O sea que P anula a todos los polinomios de S. O sea que esto, ¿cuánto vale? Claro, los F sub I están en S. Entonces, ¿esto cuánto vale? Viene a 0, o sea que es sumatoria de A sub I en P por 0. O sea, ¿cuánto hace? Entonces, un punto cualquiera de B de S, evaluando a cualquier polinomio que esté en I de S, a cualquier de S. Entonces, esto lo que te dice es que P, en efecto, está en el conjunto algebraico asociado a I de S. ¿Sí? Entonces, resulta que la asignación de polinomios a subconjuntos del plano, en rigor de verdad, está dada por una asignación entre ideales y subconjuntos del plano. Entonces, el objeto algebraico que nosotros nos va a interesar son los ideales, no son polinomios sueltos, ¿sí? Son los ideales. Más adelante vamos a ver que esta es la definición abstracta del ideal, pero resulta que los conjuntos que nosotros vamos a crear van a ser los conjuntos algebraicos. Esos conjuntos vienen de ideales que no son cualquier tipo de ideales. Se llaman ideales radicales. Entonces, la correspondencia opuesta que nosotros quisiéramos tener en un mundo ideal sería la correspondencia entre subconjuntos algebraicos del espacio afín y los ideales radicales. ¿Sí? Vamos a ver qué significa un ideal radical más adelante. ¿Acá me seguís?
Sí. ¿Esta propiedad que acabaste de mencionar tiene algún nombre o ¿A qué te refieres? tipo, alguna propiedad conocida? No sé si ¿Tiene tiene, algún identificador? Tipo, no sé si tiene algún nombre, pero me parece que esto lo mencionamos porque la correspondencia posta es entre ideales radicales y sus conjuntos algebraicos. claro. Entonces, el primer filtro en esa es no polinomios, sino ideales. Y después vamos a ver lo de ideales radicales. Pero, Okay. digo, anular un conjunto de polinomios es lo mismo que anular al ideal generado por ese conjunto de polinomios. ¿Sí? Y esto muestra un poco una flecha que tenemos. ¿Sí? Estas dos cosas están pegoteadas. Si uno se pone poético, uno puede decir que son expresiones de lo mismo. ¿Sí? Pero uno tiene una correspondencia entre un ideal, ¿sí?, y un conjunto algebraico. ¿Sí? Un subconjunto del espacio fin es algebraico cuando es el V de algún conjunto de conjuntos. ¿Sí? Entonces, nosotros acabamos de ver la cosa en este sentido. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a querer ver si hay una vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Vos me das un subconjunto del espacio afín y yo te tengo que construir un elemento, un objeto algebraico. Y bueno, vamos a hacerlo, ¿sí? O sea, X, un subconjunto del espacio afín, un cuerpo K, ¿sí? Entonces, definimos, y bueno, el ideal asociado a X, ¿sí? Son todos los polinomios, tales que f de x chiquita es 0 para todo x chiquita. Son todos los polinomios que se anulan. ¿Sí? Entonces, yo te doy un subconjunto algebraico X, ¿sí? En general doy un subconjunto cualquiera, ¿sí? Y esto sería, son todos los polinomios que se anulan sobre. Vamos a ver que en el caso cuando X es algebraico, y de X es radical. Así que vamos a ver un rato. Bueno, esta correspondencia de las IES también tiene esta propiedad de observación, ¿no? Si X está metido en Y, entonces y de X contiene a Y de Y, o sea que esto también tiene la operación, la propiedad de invertir los órdenes, ¿sí? Y acá viene una cosa que es un poco interesante para mirar. El ideal asociado a el conjunto algebraico asociado a ese contienen a ese. Y la variedad, o el conjunto algebraico del ideal asociado a su conjunto X, contiene a X. Esto, bueno, para todo S metido en K de X. Esto para todo X metido en el espacio afín.
esta cosa un poco se escapa, ¿no? Porque uno quisiera que las operaciones, tomar su conjunto y tomar ideas, sean reversas la una de la otra, ¿no? Uno quisiera que esta cosa sea transparente. Sí. Bueno, así como está planteada la cosa en general, no lo es. El ideal asociado a este conjunto algebraico contiene a ese, pero no es igual a ese. Uno quisiera que acá haya un igual. Entonces vamos a tener que refinar un poquito para ver cuándo hay una igualdad. Lo que sí es cierto es que si yo acá, por ejemplo, tomo ¿ok? Esto me da tendencia. Y si acá tomo I, acá me da I de X. ¿Sí? Entonces, cuando un ideal es en efecto el ideal de un conjunto algebraico, va a estar todo bien. Y esos ideales son los ideales radicales. Nosotros, ya lo dije como 3 o 4 veces, pero observación, que es un ideal radical. Es un ideal tal que, bueno, si A a la N está en I para algún N, entonces A está en I. ¿Sí? Son ideales como que contienen alguna raíz encima de sus elementos. Entonces, algo que nosotros vamos a querer ver es en esta correspondencia, es trabajar un poquito con una caracterización de estos subconjuntos algebraicos. Con esto un poco nos alcanza para querer caracterizar estas cosas. Miremos este. Ese de ahí es un subconjunto conocido para nosotros. ¿Sí? Es un subconjunto conocido para nosotros. Esa curva en R2 tiene un montón de propiedades. Es suave, admite recta tangente en todos lados, es conexa, es arcoconexa, tiene un montón de propiedades topológicas que uno puede ver. Pero tiene una diferencia crucial con esto. ¿Sí? O vamos a cambiarla para que no, para poder salir al ejemplo. ¿Sí? Si uno quiere hacer el dibujo de esto, ¿sí? ¿Qué tiene? Y bueno, a cuadrado menos b cuadrado es a menos b por a más b. Y como R es un cuerpo, la única forma de que ese producto de cero es que los factores sean cero. ¿Sí? Alguno de los factores son cero. O sea que a menos b es cero, o bien a más b es cero. O sea que b es igual a a, o bien a es igual a menos b, o b es igual a menos a. ¿Sí? Hay una diferencia entre estos dos, ¿no? Este es suave en todos sus puntos.
cambio, este subconjunto, los ceros de un polinomio de dos variables, tiene puntos donde es suave y puntos donde no es suave. ¿Sí? Este conjunto es algebraico, este también, pero este tiene puntos donde no es suave y este sí, tiene todos los puntos suaves. Okay. ¿Sí? Entonces, los subconjuntos algebraicos, en este caso del plano R2, son más que las curvas suaves. Son más que las gráficas de funciones derivantes. ¿Sí? Entonces, resulta que este se puede escribir como una unión. ¿Sí? Este se puede escribir como los que cumplen con esto, o bien los que cumplen con esto. Y hay un poco más también, porque vamos a ver que los conjuntos algebraicos, ¿sí? Son los que se escriben como intersecciones, una cantidad finita de intersuperficies. Y eso es un poco lo que vamos a poder contar ahora. ¿Sí? Tenemos dos resultados que podemos hablar. ¿Sí? Un primer resultado que habla de las intersecciones y otro resultado que habla de las uniones. ¿Sí? X algebraico. ¿Sí? Entonces, X es una unión de igual a 1 hasta R, ¿sí? De superficies. Perdón, intersección. No quise poner. Es una intersección finita de infrasuperficies. Ok. ¿Sí? 2 X K algebraico. Entonces, X es la unión de igual a 1 hasta R de B sub I con B sub I algebraico irreducible. Y ahora vamos a ver qué significa irreducible. ¿Sí? En este caso, ¿sí? ¿Qué te imaginas que es reducible o irreducible? ¿Cuál de estos dos, si vos tuvieses que tirar algo, si este es reducible y este es irreducible? ¿Qué te imaginas que pasa con la reducibilidad? Le puedo poner a pensar como más expresiones más chicas, algo del Este es esta recta unión esta recta. O sea que X se puede escribir como la unión de dos más simples, donde la recta ahora no se puede seguir partiendo. ¿Sí? Esta es irreducible. Pero esta es reducible. ¿Sí? Entonces resulta que si yo tomo un subconjunto algebraico, es unión de irreducibles. ¿Sí? Y es intersección de superficies. Okay. Entonces vamos a ver en qué contexto podemos probar alguno de estos. En cualquiera de los casos vamos a necesitar hablar de lo que llamamos anillos menterianos. ¿Sí? Entonces vamos a probar el primero que tenemos ahí. Vamos a probar el 2.
¿Sí? Vamos a probar con la irreducible. Y para eso tenemos que hablar un poquito de ideales. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un anillo computativo, si quieres. Y un ideal metido. Entonces decimos que y es primo si cada vez que un producto está ahí, entonces A o B está ahí. Cada vez que una multiplicación está en el ideal es porque alguno de ellos estaba en el ideal. ¿Sí? Entonces, vamos a dar ahora una definición de irreducible. ¿Sí? Para poder trabajar en esto. Conjuntos irreducibles de n de k. ¿Sí? Entonces, bueno, X se dice irreducible, o mejor dicho, se dice reducible si existen X1 y X2, tales que X es la unión de X1 con X2, y estos, ninguno de los dos es X. Con los X algebraicos y los X distintos del grande. O sea, algo es reducible si se puede partir como una unión de dos más chiquitos distintos del original. ¿Sí? Si algo no es reducible, es irreducible. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la correspondencia entre los ideales y los conjuntos algebraicos me lleva de ideales primos en irreducibles. Posición X irreducible, sí, solo sí. El ideal asociado a X es primo. A ver cómo nos sale eso. Entonces, acá un poco pasa la reducibilidad y la irreducibilidad tienen nombres que vienen exactamente de algo que pasa en la aritmética, ¿no? Digamos, un primo no lo puedo seguir, entre comillas, reduciendo. 5 no lo puedo partir como producto de 2. Claro. ¿Sí? Es un poco la idea que hay para estos subconjuntos. No se pueden seguir partiendo en subconjuntos más chiquitos. Entonces, la analogía de qué pasa con los números primos se transporta en la geometría por subconjuntos que no los puedo partir más. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Bueno, probar esta doble implicación es equivalente a probar contra el signo. ¿No? Si este no es primo, entonces este no es irreducible. Si este no es irreducible, entonces este no es primo. ¿Sí?
Entonces, supongamos que este no es primo. No es unidad del primo. Si no es unidad del primo, existen dos polinomios, ¿sí? F1 y F2, tales que ninguno está ahí, pero que el producto sí. Bueno, ¿Sí? Si no es primo, es porque hay dos polinomios, tales que el producto está ahí adentro, pero individualmente ellos dos, ninguno está encima. ¿Sí? Entonces, fíjate qué es lo que pasa. Vamos a pensar un poquito en que vamos a escribir B así. Vamos a escribir X así. Como X, intersección. El conjunto algebraico definido por F1, unión, X, intersección del conjunto algebraico definido por F1. Ahora, ¿por qué vale esto? Bueno, ¿por qué vale esto? Tenemos por un lado que F1 por F2 está en este ideal. ¿Sí? Pero si F1 por F2 está en este ideal, F1 por F2, cuando yo los evalúo en puntos de X, me da 0. ¿Sí? Entonces, F1 en un puntito de X por F2 en el mismo puntito de X me da 0. Entonces, alguno de los dos tiene que estar 0, porque estamos trabajando sobre un cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que las cosas de X o bien están en B1 de F o están en B2 de F, están en B de F1 o están en B de F2. claro. Las cosas de X están acá o bien están acá. Entonces, esta es una escritura de X. Porque todos los elementos de X o bien están en B de F1 o bien están en B de F2. ¿Sí? Entonces, X lo puedo escribir como esto mismo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Fíjate que este no es todo X. Este de acá no es todo X, porque F1 no está. Y este de acá no es todo X, porque F2 no está. Entonces, lo que me dice esto es que yo a X lo puedo escribir como la intersección, como la unión de dos algebraicos. ¿Sí? Este es algebraico porque es intersección de algebraicos, este también. Y los dos son diferentes de X. Entonces, X resulta reducible. Este es distinto de X a uno de ellos y algebraico por ser intersección algebraica. Entonces, lo que me dice esto es que X es reducible. O sea, no esto implica no esto. ¿Sí? Entonces, no esto implica no esto. Al revés,
no es tanto más complejo. Entonces, vamos a probar no esto, entonces no esto. ¿Sí? Supongamos que X lo escribís como X1 unión X2 con XY, que no es X, y XY al cuadrado. Bueno, entonces lo que tenemos que probar nosotros es que Y de X no es primo. Ok. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que vamos a ver es que X1 está metido dentro de X. Y está metido dentro de X. Entonces, la asociación de darle un ideal, ¿qué hacía con esta cosa? Daba vuelta. Entonces, el ideal asociado a XY contiene al ideal asociado a X. ¿Sí? Eso pasa para cada uno de los Y's. ¿Sí? Entonces, este es estrictamente más grande que este. ¿Sí? Este es estrictamente más grande. Entonces, hay un polinomio que está acá y no está acá. Sí. ¿Sí? Entonces, existe un epsilon que está acá, pero que no está acá. ¿Sí? Entonces, fíjate qué es lo que pasa. ¿Qué pasa con F1 por F2? ¿Qué pasa con F1 por F2? A ver. F1 por F2. Está en esta idea extraña. O menos X chiquita en X. Hacemos F1 por F2 en X. Esto es F1 en X por F2 en X. ¿Sí? Bueno, el X chiquita estaba en X. Ok. ¿Sí? Y bueno, ¿qué pasa con esto? Fi está acá, o sea que es un polinomio que anula a los que están en Xy. Sí. ¿Sí? Que anula a los que están en Xy. O sea, que si el X chiquita cae en X1, este vale 0 y todo vale 0. Si el X chiquita estaba en X2, este vale 0. Entonces este producto es 0. Si el X chiquita caía justo en este, ¿sí? Entonces, F1 en X vale 0. F1 mata a todos los que están acá. F2 mata a todos los que están acá. ¿Sí? Entonces, resulta que F1 por F2 está en I de X. F1 por F2 mata a los que están en X. Ahora, F1 no estaba en I de X. Porque lo habíamos elegido
por fuera del I de X. Y F2 tampoco está en I de X. Entonces encontré dos polinomios que los multiplico y me quedan en el ideal, pero que por separado no están. Entonces, I de X más primo. ¿Sí? Entonces, hay una correspondencia entre X algebraicos irreducibles con ideales primos de cada X. ¿Sí? Vamos como cerrando un poquito la cosa. Y esto nos abre la puerta para cosas un poquito más polentas, pero para las cuales vamos a necesitar sea S una colección no vacía de ideales en un anillo material R. Entonces, S posee elementos maximales. Es decir, hay alguno de S que no está metido en ningún otro de S. Existe M en S tal que M no está contenido propiamente en ningún otro elemento de S. Y vamos a tener que contar que es un anillo newtoniano. Es un anillo donde los ideales son infinitamente generados. Cuando hablamos de anillo newtoniano, decimos un anillo donde los ideales son siempre combinación finita de finitos elementos de ese anillo. Okay. Es como forzarte al caso de dimensión finita. ¿Sí? Hay muchos anillos que son newtonianos. Por ejemplo, si vos elegís un cuerpo, cuerpo K, K de X es newtoniano. Observación. O ideal es finitamente generado. Y bueno, veamos cómo hacemos. Vamos a comenzar el barrio determinado. Esta es la parte, ¿no? Sí, acá lo... Y ahí hay una teoría de cartucho. Sí, mezclé acá. A ver, vamos a ver cómo hacemos. A ver si podemos... Esta es la condición que nosotros vamos a pedir a trabajar. No es demasiado violento. Agarras cualquier cuerpo, K de X es newtoniano, y es el caso en que nosotros queremos, porque estamos trabajando con anillos de polinomios. Pero hay muchos otros anillos que son newtonianos. Por ejemplo, Z es newtoniano. Ok. ¿Sí? Es una idea. Pero bueno, vemos cómo sale este. Si agarramos una... sea S, una colección de ideales. Y lo que vamos a hacer es vamos a elegir una idea.
tomamos I sub 0, un elemento S. Si justo es la maximal, gané. Pero si no, no importa. Entonces ahora voy a definir, que tenemos acá, S1, el conjunto de elementos de S que contienen propiamente a S. ¿Sí? ¿Por qué sí? Propiamente dice. Que lo contiene, que es estrictamente más grande. Ok. Es que hay algún elemento más. ¿Sí? Bueno, tomo I0, fijo un ideal, es un elemento de S, es un ideal de edad. Y ahora miro el subconjunto de todos los elementos de S que contienen propiamente a I0. ¿Sí? Si este conjunto es vacío, entonces es porque I0 es la maximal. Si este conjunto es no vacío, es porque I0 está contenido en alguien. ¿Sí? Entonces tomo a alguien de S1. Si S1 es no vacío, tomo I sub 1 que esté en S1. Repito el proceso como un S2. Miro S2, el conjunto de los elementos de S que contienen propiamente a I1. Si S2 es no vacío, es porque hay alguien que contiene propiamente a I1. Yo puedo agarrar. ¿Sí? S2. Entonces, lo que nosotros afirmamos es que esto en algún momento pasa. Afirmamos. ¿Sí? Si no se tuviese nunca, caeríamos en una contradicción. Si no se detiene nunca, entonces podríamos definir I como la unión de estos infinitos bienes, ¿sí? Y resulta que esa unión es un ideal. ¿Sí? Yo tomo dos elementos de I, entonces esos dos chabones seguro que están en alguno de estos. Como supone que están en el I sub R. Como I sub R es ordenado para la suma, lo sumo y caen en el I sub R, si caen en el I sub R están aquí. Y si están en el I sub R, cuando los multiplico por cualquier cosa, caen en el I sub R, entonces están aquí. O sea que resulta que I es un ideal. ¿Sí? Ahora, la hipótesis de que R es meteriano me fuerza a que este chabón sea finitamente generado. Entonces, R meteriano implica que I, esta unión infinita de ideales, está generada por, suponete, polinomios F1 hasta Fk. ¿Sí? Y bueno, entonces llega un punto en que todos estos están en alguno de estos. Como esta es una cosa creciente, ¿sí? Una sucesión creciente de ideales, llega un punto en el que todos estos están en alguno. ¿Sí? Entonces, existe R tal que F1 hasta Fk están todos en I sub R. ¿Sí? Pero entonces, fíjate que esto lo que me dice es que lo generado por estos está dentro de I sub R. Pero I sub R está contenido acá.
Entonces, esto lo que te dice es que I es lo mismo que I sub R. ¿Sí? Pero si todo I es I sub R, acá teníamos que I sub R más 1 tiene que ser I sub R. Si todos estos están adentro de I sub R, entonces I sub R más 1 está dentro de I sub R. Sí. Pero esto es absurdo. Porque IR está contenido estrictamente en I sub R más 1. Por cómo construimos esos. ¿Sí? ¿Esta contradicción de dónde proviene? Proviene de suponer que este proceso no se detiene nunca. ¿Sí? Entonces, en efecto, alguno de los S va a tener que ser vacío. Entonces, si S sub n es vacío, ¿sí? Es porque I sub n menos 1 es maximal. Entonces, cualquier colección de ideales que vos tengas en un anillo newtoniano tiene elementos maximales. Y esto tiene una interpretación en términos de subconjuntos algebraicos muy interesante. Entonces, vamos a escribirlo. Esto lo que nos dice es que si es una colección. Está claro que esto está bueno cuando es una colección infinita, ¿no? Si ese es finito es más fácil. Una colección de ideales en R newtoniano es poseer un elemento maximal. O sea que siempre estamos en esta condición. No, esto no es lo que quiero decir. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Lo digo porque nosotros tenemos la identificación entre ideales y conjuntos algebraicos. ¿Sí? Vos me das un ideal I y yo te doy el conjunto B de I. Donde esta cosa invierte las infunciones. Sí. Entonces, si yo tengo un ideal maximal en R, tengo un conjunto minimal del otro lado. Bueno. Y esto, yo no sé si lo vamos a usar para algo, pero me parece que sí. Bueno, vamos a probar ahora, una vez que tenemos esta idea de que tenemos elementos maximales y minimales, vamos a probar el tema de descomposición que habíamos prometido. Ya con esto creo que estamos perdiendo. Vamos a ver que con esto vamos a probar lo que queremos. Sea B hebraico de K. ¿Sí? Entonces existen únicos B sub 1 hasta B sub M, algebraicos irreducibles, tales que B es la unión de los B's. Y bueno, vamos a ver cómo hacemos esto.
A priori, me parece que una de las formas de pensarlo sería tratar de tirar una magia con esto. ¿Sí? Sabiendo la existencia de elementos maximales y minimales, esto debería poder ser. ¿Sí? Entonces, vamos a borrar acá y vamos a definir un conjunto de C lo suficientemente bueno. Entonces, esto suena como a una estafa electoral, pero es el poder de los resultados de existencia. Entonces, pongamos S a la colección de subconjuntos de AN de K, Buenas. donde X es algebraico. Sí, todo rollo. Mejor sí, creo. Y no se escribe como unión finita y reducible. Es el conjunto de todas las cosas algebraicas que no se escriben como unión finita y reducibles. O sea que S es el conjunto de todos los algebraicos que no escriben todo esto. ¿Sí? Uno de estos. ¿Está acabado? Sí. Entonces, la idea es probar que S es básico. Si S es vacío, es porque todos los algebraicos se escriben como unión de irreducibles. Bueno, supongamos que no es vacío. Esta suposición nos debería dar una contradicción. ¿Claro? Bueno, habíamos dicho que las colecciones de algebraicos admiten elementos minimales. ¿Sí? Que se admiten elemento minimal. ¿Sí? Digamos, BNC, B minimal. Bueno, entonces, como ves, TNS no es irreducible. ¿Qué? A ver. Puede estar suponiendo que es vacío. No, yo supongo que las cosas que están en S son las cosas algebraicas que no se pueden escribir en unión finita de irreducibles. Eh, ¿Qué quiero decir acá?
¿Por qué B no es irreducible? Es un tema con la doble negación, ¿no? Porque si B está en S, no es irreducible. Si fuese irreducible, sí mismo es una escritura en términos irreducibles. No sé. Claro, X es algebraico, no se escribe como unión finita de irreducibles. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si X es algebraico y además es irreducible, no puede estar acá. Claro, Porque sí mismo. claro, tendría. Entonces, B no es irreducible. Por lo tanto, existe. Pero un nivel con BI distinto de B, BI algebraico, y B es la unión de universos. ¿Sí? Ahora, estos BIs no pueden estar en S por la minimalidad. Como de los que estaban en S, este era el más chiquito. Entonces, estos que son más pequeños no pueden estar en S. Claro. ¿Sí? Hay alguno de estos dos seguro que no está en S. Bueno, los dos no están en S. Bueno, eso I no está en S. Entonces, como no está en S, lo voy a escribir como una unión de irreducibles. ¿Sí? Algebraicos irreducibles. Si a estos lo escribo como unión de algebraicos irreducibles, la unión de la unión es la unión. Si lo hago para los dos, para el uno para el dos, creo que lo puedo hacer así. Sobre todo los sí, sobre todo los ares. Entonces esto es un problema, porque ahora B se escribe como unión de algebraicos irreducibles. Y eso no puede pasar, porque B no estaba, porque no estaba en ese. ¿Sí? En ese están los que no se escriben como unión de irreducibles. Entonces resulta que este chabón tiene que ser así. Claro. O sea que cualquier conjunto algebraico se tiene que escribir como unión de algebraicos irreducibles. Y la unicidad no es tan complicada para la unicidad. Suponete que tenés una escritura en términos de los gays. Descartás si BI está metido dentro de BJ, descartás los más pequeños. Sí. Entonces, para no ponerle tilde, vamos a suponer que estamos en esta situación, donde no hay ninguno completamente metido dentro del otro. ¿Sí? Vamos a asumir que no hay ninguno metido completamente dentro del otro. Entonces resulta que vamos a probar que es única esta composición. Si yo tuviese otra escritura, entonces, ¿qué podemos ya escribir? Bueno, BI lo escribo como BI intersección B, o sea, esto es BI intersección
la unión de los WJ, y esto es la unión de BI intersección WJ. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Como el BI es irreducible, ¿sí? Esto no puede pasar si el BI es irreducible. Si este chabón no se puede escribir como una unión de cosas más chiquititas, es porque este tiene que ser alguno de los Ws. Ok. ¿Sí? Entonces, BI irreducible nos dice que el BI está metido en alguno de los Ws. ¿Sí? Y haciendo el razonamiento al revés, ¿no? El WJ lo escribo como WJ intersección B, o sea, WJ intersección la unión de los B sub X. ¿Sí? El argumento análogo en la que el WKI está metido adentro de algún WR, de algún BR, haciendo el intercambio también con la W. O sea que lo que nos da esto es que BI contiene al WKI, este está metido acá y este está metido acá. Pero por como habíamos elegido la cobertura de B, I y R no pueden ser distintos, porque no hay ningún BI metido adentro de otro BR. O sea, la única forma de que esto pase es que este sea exactamente este. Claro. Entonces, los de acá, los WJ tienen que ser alguno de los B. ¿Sí? Y así con todos. Entonces, para los subconjuntos algebraicos lo que tenemos es que este caso que nosotros llamaríamos patológico es el caso de una variedad que es reducible. ¿Sí? Que se puede escribir como esta recta unión esta recta. Acá no es suave, pero no pasa nada. Se puede escribir como una unión finita de cosas que sí son suaves, que son irreducibles. ¿Sí? Lo que nos va a quedar para ver, antes de entrar en la versión proyectiva de todo esto, es estudiar la naturaleza de los puntos. ¿Por qué? Porque vamos a querer distinguir cúspides de puntos suaves, de puntos de inflexión, etcétera, etcétera, y eso se hace de una manera muy, muy sencilla. Y el caso en el que nosotros nos vamos a querer concentrar es el caso donde f es un polinomio en cada x que tiene tres raíces simples. Si las raíces son simples, entonces el polinomio y cuadrado menos f de x, un polinomio en dos variables, tiene todos sus puntos regulares. ¿Sí? Siempre que no trabajemos en característica 2, ¿no? Entonces, la condición de singularidad o no singularidad nos va a permitir trabajar con una curva que tiene rectas tangentes en todos lados. Y si hay rectas tangentes en todos lados, entonces vamos a poder tener bien definida una operación de suma para puntos en la curva elíptica. ¿Sí? Pero nada, esa parte es como es sencilla y se hace toque. Todo bien. ¿Sí? Bueno, creo que esto fue lo que tenemos para contar hoy. El resultado de escribir un conjunto algebraico como intersección de hipersuperficies, lo contamos la vez pasada. No sé si eso se podrá rescatar del video, pero quizás lo podemos contar para el que viene. Todo bien.